Gloria a Dios. ¿Cuántos agradecen al Señor por estar aquí? Amén. ¿Cuántos agradecen al Señor porque en Ecuador aún tenemos libertad de culto? Amén. Amén. ¿Sabe usted que en otros países no lo tienen? Hay otros lugares donde los cristianos en estos momentos están sufriendo persecución, iglesias cerrándose, pastores encarcelados. ¿Cómo no decir gracias, Señor? Porque aquí en nuestro país aún tenemos libertad para reunirnos. Y yo quiero hacerle una pregunta. ¿Qué haría usted si de aquí a mañana en el Ecuador se prohíbe la libertad de cultos? Se cierran las iglesias, no se permite congregarse y no se permite predicar el Evangelio. ¿Qué haría usted? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Cuando el COVID estaba por China, muchos dijeron eso allá los chinos porque comen esas cochinadas, ¿verdad? ¿Sí? Pero acá nunca va a llegar. ¿Y cuántas personas enterramos en nuestra nación con esta enfermedad? Así que no digamos, bueno, eso de la persecución es en Corea del Norte, es en los países musulmanes, ¿sí? Déjeme decirle que el Señor me puso una necesidad tan fuerte hace un momento. Tenía un hambre que me quería comer los dedos y fui a comprar a 2 cuadras y la persona que me atendió es musulmana, ¿sí? Yo le dije de broma, Salam Alejú, y ella me dijo, Salam Alejú. Me dijo, ¿usted es musulmán? Le dije, no, yo soy cristiano. Pero ella estaba con su burka, creo que se llama, ¿verdad? ¿Sí? Yo dije, pensé que usaba eso por el COVID. No, soy musulmán. Y Dios me dio el privilegio de predicarle. Le dije, mire, las religiones dicen que todos los caminos llevan al cielo, pero es mentira. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Aleluya. Así que los musulmanes no están lejos de nuestro país, están aquí a 2 cuadras. Y ellos sí usan las armas. Los cristianos mostramos la otra mejilla. Ellos sí usan armas, ellos sí apedrean a sus mujeres, se han caído en adulterio o han mostrado el cuerpo y cosas más que son terribles. Y usted conoce cómo es el Islam. Así que no pensemos que la persecución a la iglesia, que la que se cierra en las iglesias, es algo muy lejano. Creo que está muy cerca. Creo que está tan cerca como la venida mismo de Jesucristo por su novia, la iglesia. Amén. Cuando estudiamos la misionología, podemos ver a cristianos perseguidos allá en el Asia, en el África, en países musulmanes, en países comunistas. Pero esa amenaza también es real hoy ya aquí en América Latina. Y lo podemos ver en países ya como Bolivia, donde ya hay persecución, donde se cierran iglesias. Países como Chile, donde estos movimientos de perversión sexual incendian iglesias. Y su propio presidente pertenece a ese movimiento ahora. Entonces, no estamos lejos de que el comunismo y de todas esas cosas que trae el comunismo, como pasó en Cuba y en otros países, en Corea del Norte, esté también en América Latina y se termine la libertad de cultos. La pregunta es, si eso sucediera mañana, ¿qué haría usted? ¿Está usted preparado? ¿Y sabe por qué muchos cristianos murieron? ¿Y por qué muchas iglesias se cerraron? La respuesta es, nunca estuvieron preparados. Pero amados hermanos, el Señor Jesús nos dijo que tenemos que ser prudentes, y eso significa que tenemos que prever estas cosas y prepararnos. Amén. El Señor Jesús nos enseñó. Es más, Él entrenó a una iglesia para que pueda trabajar en medio de una persecución. Y eso es lo que acabamos de leer en Lucas capítulo 14, 28 al 32. En ese texto y en ese contexto, el Señor Jesús nos da 2 principios muy importantes para que la iglesia esté entrenada, preparada, capacitada para servir, para predicar, para seguir expandiendo el Evangelio en medio de una persecución. Y el primer principio que encontramos es, debes planificar antes de emprender cualquier cosa. Y Lucas 14, 28 dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. El Señor nos muestra aquí un gran principio de administración. Nosotros llamamos mayordomía.
¿sí? La planificación. Y vemos que la clave de la planificación está en los recursos. Dice, no se sienta primero y calcula los gastos para ver si tiene lo que necesita. Es decir, recursos. Amén. Y el recurso más importante en la expansión del reino de Dios no es un edificio, no es el dinero, ¿sí? Son los creyentes. Es el recurso humano. Y Jesús tuvo que preparar y entrenar a su recurso humano para poder expandir el reino de Dios en medio de persecución. Él dijo, el reino de los cielos sufre violencia, y en medio de esa violencia solo los violentos podrán vencer. Por eso en las guerras mandan a fuerzas de élite para combatir al enemigo. Las demás van a tomar el lugar y a tomar a los heridos. Pero las fuerzas de élite son las que se enfrentan ante la violencia que arrecia al enemigo. Amén. Entonces, el Señor nos da un principio aquí. Tenemos que planificar. Y la iglesia debe planificar qué va a hacer si viene una persecución. Algo que Jesús también nos enseña aquí es otro principio. Necesitas tener una estrategia antes de luchar. Amén. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000, recurso humano, al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Y el evangelio, los cristianos, no podemos pedir condiciones de paz al enemigo, porque nunca nos la va a dar. Amén. No hay paz con Satanás, no hay comunión Cristo con Belial. Será siempre una guerra espiritual hasta que Cristo venga y le envíe al lago de fuego. Amén. Así que no hay la posibilidad de una embajada para condiciones de paz. La única posibilidad es pelear, es luchar, pelear la buena batalla. Tenemos que predicar aunque nos cueste la vida. Amén. Una estrategia, si no los puedo vencer, ¿sí? Miren, muy pocos soldados españoles llegaron a América y conquistaron a todos nuestros aborígenes. ¿Por qué? Su poder en armas y en conocimiento militar. Amén. Eran superiores, tenían armas de fuego, mientras que los otros tenían palitos y lancitas, ¿sí? Y tenían caballos que nuestros indígenas pensaban que eran dragones que escupían fuego. Y por eso vencieron. David se enfrentó a un gigante, ¿sí? Con menos capacidad militar, con armas tal vez menos letales que el otro, pero él tenía una gran estrategia que se llama el poder de Dios. Amén. Y por eso pudo vencerlo. ¿Cómo vamos a vencer nosotros la persecución de la iglesia y seguir predicando el evangelio? Necesitamos una estrategia. Necesitamos planificar para saber qué recursos utilizaremos en esas condiciones. Y es lo que Jesús nos enseña aquí. Hay dos principios hermosos, como cuando usted busca diamantes dentro de una mina. Encontramos dos principios. Primero, usted tiene que planificar antes de emprender. Y dos, usted tiene que tener una estrategia antes de luchar. Cuando hablamos de planificar, la clave habla en los recursos. ¿Qué recursos tenemos? El recurso humano es la clave para la expansión del reino de los cielos. Los discípulos de Jesús fueron entrenados para discipular en medio de la persecución, no en tiempos solamente de paz. Quiero que me acompañe ahí. Mateo 10:16 dice, Jesús tenía un plan. Jesús les enseña cómo manejar el recurso humano. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Jesús le está diciendo, yo los estoy enviando a predicar, a expandir el reino de Dios en medio de gente violenta, tan violenta como un lobo contra una oveja. Así de violenta. ¿Qué hace el lobo con la oveja? La hace pedazos, se la come, la devora. Sean prudentes como serpientes. En el ejército le llaman reptar, cuando usted va acostado pecho a tierra y se arrastra. De esa manera usted es invisible para el enemigo y usted se protege del fuego rasante de las armas. Y de esa manera usted va arrastrándose y se va infiltrando y puede entrar, incluso estar en medio del enemigo y causar destrozos.
Se llama reptar. ¿Cuántos han reptado alguna vez en su vida? Amén. Los ex militares lo sabemos. ¿Sí? Prudentes como serpientes. Si usted entra como el perro a un lugar donde hay enemigos, ¡ah, mira, soy Rambo! ¿Qué hacen? Si tienen una ametralladora, lo hacen pedazos. Usted tiene que entrar de una manera tan sigilosa que sea imperceptible al enemigo. Prudentes como serpiente. La serpiente usted no lo ve sino cuando después le ha picado, ni ahí la ve. No sabe dónde fue que le picó. Y sencillos como palomas. Cuando estábamos en el 95 en las trincheras, todos los soldados de fuerzas especiales dejaban atrás en sus mochilas las boinas, las insignias. Si me cogen prisionero voy a decir que soy reservista, decían. Porque si decía soy comando, Puma, Ibia, Willy Willy y todo lo demás, el trato era peor. Conozco a un sargento, un negrito de Santo Domingo, que le arrancaron todas las uñas y le incrustaban agujas ahí los peruanos, ¿sí? En el 95. Así que usted no va escandalosamente, como se ha visto cómo entra Rambo, ¿verdad? ¿Sí? Y dispara a todo el mundo y todos tienen mala puntería, hasta los snipers, ¿sí? Ni los francotiradores le pegan uno. Él es el único que mata a todos y entra ahí vociferando que él es el más bravo. Eso son las películas, en la vida real no es así. En la vida real usted tiene que estar, si es posible, lleno de lodo, lleno de camuflaje, ¿sí? Lleno de tierra, si es posible, para ser imperceptible al enemigo, para ser indetectable. No entra con las botas charoladas, es más, ensucia las botas porque el brillo de las botas, ¿sí? Incluso el sudor de la cara es luz para un francotirador y tiene que ponerse tizne si es posible. Sencillo como palomas, es decir, no entra ahí como el pavo real, eso es blanco fácil de ser eliminado. Miren la estrategia que Jesús nos da. Miren cómo Él entrena a sus discípulos, no para tiempos de paz, mega iglesias, pastores con jet privados y ahí las cámaras de televisión sobre Él. No, aquí está hablando de willis, decimos los ecuatorianos, ¿verdad? De comandos especiales que van a predicar, si es posible, camuflados en alcantarillas, en cuevas, en cavernas, en catacumbas. A eso se entrenó Jesús para circunstancias adversas. ¿Sí? No los entrenó para mega iglesias y púlpitos de oro, sino para situaciones conflictivas. Versículo 23. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Él no habló de, no, quédate aquí, ya es una mega iglesia. Mira, aquí no vas a durar mucho tiempo, te van a perseguir. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades del oro antes que venga el Hijo del Hombre. Amén. No acabaréis de recorrer todas las parroquias de aquí de Santa Rosa. ¿Qué está diciendo? Tú no digas, yo soy cristiano, ¿sí? Como un presidente anterior. Mátenme pues. No, vas a tener que esconderte, vas a tener que huir, vas a tener que camuflarte, porque de muerto no ganas más almas, de vivo sí. Amén. No, cuando venga la persecución aquí que me maten, como ese presidente, maten, no. Vas a tener que ser sigiloso, vas a tener que proteger a tu familia, vas a tener que tomar estrategias de a dónde huyas, pero allí donde vas huyendo vas a ir predicando el evangelio. Jesús entrenó para eso a la iglesia. Nosotros lo entrenamos para hacer megas iglesias. Lo entrenamos para quedarnos aquí en cuatro paredes y todo bien, y aquí refrescaditos va a venir el rapto de la iglesia. No, Señor, el rapto de la iglesia vendrá cuando ya empiece la persecución. Eso dice la Biblia. Porque dice clarito, no vendrá sin que primero se manifieste el hombre de pecado. Y cuando él se manifiesta, empieza la persecución. Y ahí viene el arrebatamiento. Y no estamos entrenando a la iglesia para eso. Lo estamos entrenando para que estemos un día aquí frescos y ahí viene el Señor a llevarnos. Y eso es engañar. El Señor dice, entrena a tu iglesia para lo peor. América Latina, no estamos lejos de la persecución religiosa. Amén. Por eso está diciendo, si tienes que ir a otra ciudad, hazlo. Pero donde vayas, vas predicando del reino de Dios. El versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y luego dice que ni siquiera nuestros cabellos están descuidados, todos los tiene contado el Señor. ¿Sí?
Está diciendo, te vas a enfrentar a que te maten, vas a enfrentar la muerte. Tendrás que ser como un soldado de fuerzas especiales, como serpiente, andar reptando, quién sabe, por zanjas, metiéndote por cuevas. Sí, tendrás que andar a lo mejor vestido hasta de, qué sé yo, de mendigo para infiltrarte y predicar el evangelio. Como sencillo como paloma, prudente como serpiente. El Señor entrenó a sus discípulos para expandir el reino de Dios en medio de persecución, no en medio de paz. En medio de paz cualquiera lo puede hacer. Amén. Amén. Y la iglesia de hoy no está entrenada para eso. Porque solamente cuando te ves cara a cara con la hermanita que tal vez estaba con dolor de muela y te miró mal, ya no quieres volver a esa iglesia. Porque me miró mal la hermana. Imagínate una persecución. Si porque te miran mal ya reniegas de Cristo. Porque no estamos entrenados para cargar la cruz. Porque no estamos entrenados para morir. Amén. Amén. Jesús enseñó a sus discípulos la estrategia que utilizarían para expandir el reino de Dios. Y esa estrategia la podemos resumir en un solo versículo. Mateo capítulo 28. Ahí está la estrategia y los pasos a seguir. Mateo 28, versículo 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, a todas las etnias. Ahí están los pasos estratégicos. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque Él como líder siempre está con nosotros. Amén. Si usted ha visto la película Cuando éramos soldados de Mel Gibson, ¿verdad? Él dice, yo soy el primero en poner las botas en el campo de batalla y seré el último en sacarlas. Ciertamente mueren todos y Él es el único que sale en el helicóptero. ¿Sí? Miren la película Cuando éramos soldados con Mel Gibson. Y así tiene que ser un líder. El primero en poner las botas en el terreno y el último en salir. Y así también el Señor Jesús dice, yo estaré con ustedes ahí todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuánto le damos un aplauso a Jesucristo? Eso es un líder. No manda, Él va primero. El Señor entrenó a su iglesia para la gran comisión. Le dio la estrategia y muchos pasos estratégicos lo podemos encontrar. Por ejemplo, Marcos capítulo 6. Ahora sí es Marcos. Capítulo 6. Ya vamos a terminar, no se preocupe, media hora más. Marcos 6, versículo 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Ahí hay una estrategia. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Esa fue la estrategia para que salgan a predicar mientras Jesús estaba en esta tierra. Pero cuando Él ya se iba a ir, cambia la estrategia. Y ahí mismo usted puede ver Lucas 22, 36. Aquí la estrategia cambia. Eso de ir sin pan, sin bordón, era para tiempos de paz. Lucas capítulo 22. ¿Ya lo tiene? Amén. Versículo 36. Préstele atención cómo cambia la estrategia. Y les dijo, desde el 35, y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada, tiempo de paz. Ahora viene el tiempo de guerra. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. ¿Ven el cambio de estrategia? Una cosa es en tiempo de paz, y acá en tiempo de persecución Él dice, y desde luego que esto es una hipérbole, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. No está diciendo ármense, por si acaso. Hay que interpretar bien la Biblia. ¿Qué pasó con Pedro cuando le cortó la oreja a Malco? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Córtale la otra? Guarda tu espada en su vaina, porque al que hierro mata, ¿verdad? El que mate espada, espada morirá. Aquí no está diciendo ármense, sean subversivos. No, esta es una hipérbole para decir, incluso cómprate una espada. ¿Sí? Porque así de grave va a ser eso. Así de fuerte va a ser la situación. Amén. Por eso la Biblia se interpreta en su contexto.
Si no, vamos a mezclar las cosas y decir, estamos llamando a armarnos para cuando venga la persecución. Nosotros no somos guerrilleros. Amén. No somos subversivos. Nuestra arma es la palabra de Dios. Amén. Esa es nuestra arma. Y la armadura de Dios, ustedes ya la conocen. ¿Y para qué hablar de ella? Amén. Y amados hermanos, vemos cómo el Señor entonces les enseñó a planificar, a tener los recursos para este tipo de situaciones. Y les dio las estrategias. Y en el libro de Hechos ya podemos ver cristalizado esta estrategia, esta enseñanza del Señor Jesús. En el libro de Hechos, capítulo 2, en el versículo 46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Dónde estaban los creyentes? En el templo. Pero vino una pequeña persecución, ¿verdad? Mandaron preso a Pedro y a Juan, ¿sí? Pero por ahí fueron liberados y ahora ya no podían estar en el templo. Miren, una pequeña persecución. Y en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 12, dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Ya no tenían acceso al templo. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? ¿Están aquí? En el pórtico de Salomón. Vino esa persecución, Pedro y Juan fueron encarcelados, ya no tenían acceso a predicar en el templo, ahora estaban en el pórtico de Salomón. Y en el 16 dice: y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, sí, venían a los apóstoles. Pero luego viene una circunstancia aún más difícil. Hechos capítulo 8, ya llegamos a Apocalipsis, no se preocupen. Hechos 8, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Por qué fueron esparcidos? Porque inició una persecución muy fuerte. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Por dónde estaban ya los cristianos? Por Samaria, como decir de aquí a Huaquillas, ¿sí? Huyendo, escapando, pero no para esconderse y desaparecer, sino para multiplicarse donde quiera que llegaban. Esa era la misión. Así como el COVID, al país que llega, ahí se multiplica, ¿sí? La misión de ellos era a cualquier lugar que llegaban a multiplicarse. Esa era su misión y tenían que morir en el intento. Entonces, hermanos, vemos que el Señor Jesús en este texto que hemos estudiado nos da dos principios importantes. El primero, tú necesitas planificar antes de emprender algo. Jesús planificó. Y al planificar la clave son los recursos. Y aquí en el reino de Dios, el recurso humano, más que el dinero, más que cualquier otra cosa, porque Dios provee todo. Amén. Entrenar a sus discípulos para que sean esa élite que en medio de la persecución iban a multiplicarse. Y asimismo, el segundo principio, tener una estrategia antes de salir a luchar. No podemos, la opción de una condición de paz no existe entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Tenemos que pelear porque tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Pero tenemos que saber cómo vamos a vencer al enemigo, qué estrategias vamos a utilizar. Usted ha visto las peleas de la guerra que había en Estados Unidos, las primeras guerras, ¿verdad? A un frente estaba un batallón de carabineros y al frente estaba el otro, y se ponían cara a cara y se disparaban, ¿verdad? Y uno dice, pero qué tontería, ¿por qué nadie se camufla? ¿Por qué nadie se esconde? ¿Por qué no se tiran pecho a tierra? En ese tiempo creo que pensaban que así se peleaba la guerra, ¿verdad? ¿Sí? Y era cuerpo a cuerpo. Ahora no es así. Ahora usted no sabe de dónde salió la bala, porque usted está atrincherado, porque usted está camuflado, porque usted está en una posición donde es invisible al enemigo. Eso se llama estrategia. No va a morir por Gil, ¿sí? No, aquí estoy, mátenme, ¿verdad? No, usted se escondía, se camuflaba. Usted tenía que ser invisible para el enemigo y entonces podía acabar con él. Amén. Eso es estrategia. Pero, ¿qué nos dice el Señor a la iglesia hoy, hermanos? ¿Cuál es el desafío para la iglesia de hoy? Porque detrás de este mensaje es que algo nos quiere decir el Señor. Amados hermanos, la iglesia hoy, aquí en América Latina, necesita ya planificar, ¿sí? Concentrarse en su recurso humano
para que si viene una persecución, tenga creyentes de élite entrenados para ser discípulos en medio de esa persecución. Es decir, sin templo, sin congregación, sin reunirnos. ¿Cómo me expando? ¿Cómo me multiplico en esa condición donde se ha prohibido predicar? Hoy en día ya no se puede predicar en parques, ¿sí? Hay que pedir permiso. Los testigos de Jehová cambiaron su estrategia, ¿verdad? Se paran fuera de las farmacias y ahí venden sus libros, porque ya no pueden golpear casa a casa. Está prohibido hacer proselitismo religioso. Y aquí en el Ecuador también. ¿Cómo vamos entonces a predicar? Amén. Necesitamos entonces entrenar a nuestra gente para que ellos puedan predicar, discipular, ganar almas en medio de una persecución, cuando no haya libertad de culto. Y eso no está para aquí a 20 años. Luego necesitamos tener una estrategia. Y esa estrategia ya la vimos en el libro de Hechos. Y qué bueno que nuestra convención bautista tiene esa estrategia. Cada uno gana uno. Cada uno gana uno. En sus casas, en alcantarillas, en cuevas, en montañas, donde sea. Usted le dice, vecino, mañana lo espero acá atrás de un árbol, en ese monte, a tal hora. Y ahí vamos a conversar de Cristo. Escuchaba a un misionero en Cuba. Iba donde los zafreros y le decía, ¿cuánta caña tiene que cortar? Todo esto de aquí. ¿Cuánto se demora? 3 días. Y si yo le ayudo, bueno, ahí me demoro 1 día y medio. Pero no tengo que pagarte a ti. Porque no me pagas nada. Solo vamos a conversar y yo te ayudo. Esa era la estrategia en Cuba. Así que el misionero estaba cortando caña, ayudándole al otro. Y el otro, qué bueno, porque hacía la tarea en la mitad de tiempo. Y ahí le estaba hablando de Cristo. Miren esa estrategia. Porque no había libertad para predicar. ¿Cómo vamos nosotros a predicar? Estaba viendo un video del último pastor allá en Corea, ¿verdad? ¿Sí? Se reunían en una alcantarilla. Cuando los descubrieron, rellenaron de cemento y los mataron a todos ahí juntos. ¿Sí? Y decían que esa fue la última iglesia allá en Corea, cuando llegó el comunismo. Los mataron ahí en una alcantarilla. Ahí se reunían escondidos, como los primeros cristianos, en catacumbas, en cuevas, en cavernas. Ellos estaban entrenados para eso. ¿Cómo nosotros vamos a predicar entonces en medio de una persecución? Tendremos que hacerlo en sus casas, tal vez en cuevas, en cavernas, en alcantarillas, en montañas. Pero eso va a ser imposible a menos que entrenemos hoy a la iglesia para esas circunstancias. Amén. ¿Cómo vamos a ganar a nuestra familia, a nuestra gente para Cristo en tiempos de dificultad si entrenamos en tiempos de paz? ¿Cómo empezar esta estrategia de Jesús? Dígale a su iglesia que cada uno de sus miembros discipule a los de su casa y luego que discipule a sus vecinos. No necesariamente en el templo, vaya a la casa y disipúlelo. Cada uno gana uno. De tal manera que si se llegan a cerrar las iglesias, ya no somos dependientes de las iglesias. Los cristianos de la iglesia primitiva, cuando se les prohibieron entrar al templo, ay, ¿y ahora qué hacemos? Estaban todos los días en el templo, dice. Y el Señor tuvo que mandar a que no quede piedra sobre ese templo, porque si no, la iglesia no hubiera pasado de Jerusalén. Fue necesario quitar el templo para que la iglesia se expanda. Y creo que el Señor necesita hacer lo mismo hoy en día. Que se cierren los templos para que la gente salga de las 4 paredes. Hermanos, el desafío del Señor en esta noche, pastores que estamos aquí de la Asociación del Sur, entrenemos a nuestra gente a ser ganadores de almas, a ser pescadores de hombres para tiempos de dificultad, porque les aseguro que no está lejos y no estoy profetizando. Las circunstancias nos lo dicen a gritos. Y aquí, en tiempo de paz, necesita usted entrenar para que sus discípulos no sean solo asistentes, oyentes, consumidores de culto, sino sean multiplicadores, pescadores de hombres, gente que va a ganar otras almas para Jesús. Empiece discipulando a sus hijos, empiece discipulando a sus vecinos, empiece a ganar, cada uno gana uno. Y cuando venga esta situación, ya estamos entrenados para donde tengamos que huir, ahí iremos ganando almas.
Amén. Como le decía, fui a comprar a una tienda y me encontré con una mujer musulmana y pude predicarle de Jesucristo. Usted debe estar preparado para donde el Señor le pone cumplir ese propósito. Decía a los hermanos, ya entendí por qué tenía tanto hambre. El Señor quería que vaya a hablarle a esa mujer de que solo Jesucristo puede llevarle al cielo. No el Corán, no Mahoma, no Alá. Solo Jesucristo. Denle un aplauso a Jesús. Gloria a Dios. Iglesia del Señor, el Señor nos desafía a enfocarnos no tanto en las infraestructuras, no tanto a veces la personalidad jurídica y todo lo demás. Enfoquémonos en el verdadero recurso, que es el recurso humano. Haga de sus ovejas hombres y mujeres élites para un reino que sufre violencia. Que Dios les bendiga.